Buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard and Real. Hoy tengo invitado a un DJ y productor de hardcore, MBK. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Por aquí estamos, en casa. Así, tenemos que empezar con esta gran anécdota que se llama llevamos hablando no sé cuántos meses y yo intentando así compaginar esto y ha sido difícil. Yo creo que, es más, definitivamente ha sido la más difícil Sí, o sea, ¿no? sí, la más difícil de todas. O sea, no difícil porque El más problemático. no, ajá, o sea, como que siempre pasaba algo, digo, lo peor fue lo de tu pierna, eso sí. Bueno, pero por culpa de esto ya hemos cancelado las últimas 5 o así. Es que siempre estaba en el hospital o que sí. Ya que sí. Pero mira, al final estamos aquí, que es lo importante. Sí, oye, ¿que cómo vas con eso? Pues mal, bueno, mal, bien, dentro de lo que cabe bien, pero porque claro, a la que me rompí esto, aún bien, pero entonces me tuvieron que operar. Y la operación es una zona complicada y tengo un corte, unas 17 grapas me pusieron. Y eso no cicatriza, no cicatriza. Y como siempre tiene que estar tapado para que no se infecte, pues eso va supurando sangre y entonces no cierra y los doctores me han dicho no hagas nada hasta que no cierre. No puedo. Así que ni me duele, O sea, y llevo 8 entonces, tornillos, una placa, pero eso no me duele la cicatriz. Bueno, el tajo. No, el tajo es asqueroso, asqueroso. ¿cómo fue que te hiciste? O sea, ¿cómo te caíste? ¿Qué fue lo que pasó para que te hicieras, pues, esa rajada? Vale, pues te cuento cómo me lo hice. Eso pasó en el Ground Zero Festival de este año, 2024. Cuando acabé la sesión que pinché con Triple Six Showcase, cerrábamos el festival a las 7 de la mañana. Entonces, cuando acabé, pues aún quedaba como la gente abajo con las banderas de MBK, que sí, camisetas, y querían que bajara a firmar y tal. Y total, que del escenario abajo había como 2,5 metros o 3 metros. No, por ahí está la cosa. Y no había como una manera directa de bajar, en plan unas escaleras o algo. Y yo a las 7 de la mañana, pues no tuve otra peor idea, pues que saltar. En plan, bajé, pero no saltando en plan como una piscina. Hice como así, ¿sabes? Bajando así y con la mala suerte que el pie hizo y caí así, primero con el talón. Y entonces yo, Ah, la madre. entonces me quedé como, ¿sabes? Así, pero me levanté, no fue una caída aparatosa. En plan, hice así, pum, me levanto, pongo el pie al suelo y veo que el pie, pues, no me aguanta el peso. Miro abajo y veo la pierna recta y el pie para el lado. Y digo, uy, 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 uy. Uy, claro. Y lo malo ahí es que tenía que quitarme el zapato. Tú imagínate. Entonces, bueno, me quitan el zapato, llaman emergencias. Yo con el pie torcido aún firmando camisetas y todo, ¿eh? Porque claro, al momento en caliente no hace daño. Es más la impresión visual. Luego hace daño, pero al momento no. Entonces yo pues, pam, 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 vinieron los de emergencias, me trajeron con una grúa para... Estaba ahí, bueno, un Cristo. Luego me dieron como unas pastillas de unos calmantes. Me dieron, creo que eran como 7 8 calmantes de golpe. En plan, cada 10 minutos, dos. No hacían nada y tenía que ir a un hospital que estaba 2 horas en coche. Tú imagínate. Entonces yo, pues 2 horas en coche para al hospital y luego llegar ahí, luego esperar a que me hagan radiografías, que si no sé qué, no sé cuántos. Y se confirma que me tienen que operar, Bueno, tú imagínate. Salí de ahí a las 4 de la tarde el domingo. Así que imagínate. Ajá. Pero así pasó. No, Bajé, pero eso lo he hecho yo 1000 veces y nunca piensas que puede llegar a pasar. Pero sí, sí. Y claro, justo ese festival era el festival que iba más claro. sereno en mi vida, porque bebí como 3 cervezas solo. Así que, no es en plan, uy, a las 7 este iba... No. Iba sereno, bien, y pasó eso. Así que la moraleja es que a la próxima tengo que beber más. Si no, algo pasa. Ya sabes, son las ironías así de la Sí, vida, sí, que sí, sí. cuando parece que no va a pasar absolutamente nada es cuando peor te va. Oye, ¿y Sí. cuánto tiempo va a pasar para que ya estés recuperado al 100? A 100 creo que medio año. En plan, ahora ya dicen que ya empezaré con rehabilitación. Cuando se acabe de cerrar esto, que le debe quedar como un par de semanas. Pero yo ya voy a empezar a pinchar ya el 1 de noviembre, porque ya llevo 2 meses cancelando Ah, actuaciones cada fin de semana. Porque claro, con eso abierto ya no puedo ir a pinchar. El médico ha dicho que imposible. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es esperar, pero ya el 1 de noviembre ya sí que voy. Pero tengo que ir a Alemania. Tengo que pillar un vuelo, claro. Pero bueno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque ya estoy cansado de estar en casa. Yo soy una persona que tenía que hacer algo. Y ya está. a ver, Y encima, yo sí me moriría. no, es que y encima me coincidió que este septiembre pasado era mi mes como más ocupado de la agenda. Yo ya estaba esperando así este mes. Todo cancelado, nada, todo perdido. Y bueno, octubre todo cancelado también. Así que septiembre ya nueva vida, otra vez.
Pero claro, tengo que pinchar Bueno, al menos... en una silla con facilitaciones. Es que si no, es imposible. Ahí con la pata coja pinchando no puedo. Ah, Así la que... madre, es que sí, sí, Ujú, sí. ujú. Ay, Así qué que difícil, ¿eh? Digo, imagínate. Y claro, todos me dicen, tienes que recuperarte bien porque esto si no lo haces bien te puedes quedar ya cojo por vida, a lo mejor. O, sí. claro, en plan, no hagas el tonto. Y a mí me gusta mucho hacer el tonto, así que, claro, no le pidas peras al olmo. Ah. ¿Qué dices? Ay, no, no. Qué Ujú. fuerte. Pero bueno, y en estos meses al menos como que ¿en qué los has ocupado? Aparte de reflexionar sobre la vida. Sí, bueno, lo primero es una moraleja que es no saltes más de un escenario. Eso ya, clarísimo, nunca más. Sí. Y claro, ahora pues, ¿qué he hecho? Pues yo estaba viviendo en Bélgica, ahora Ok. con DRS estaba viviendo. Entonces, yo lo que tuve que hacer era con el pie así, yo fui al médico de ahí a Bélgica y me dijeron que esta operación pues costaba como 12.000 euros o algo así, porque ahí la sanidad no es, claro, la sanidad no es pública, No es es privada. pública, sí. Ujú. Qué loco. Entonces, pues yo tengo mi familia aquí en Barcelona. Y bueno, pues reculé, me hice una mochila así ligera y volví para aquí, a operarme aquí. Ya entonces ya pues ya me he mudado aquí, porque ya tenía pensado en volver a mudarme aquí, porque como en España no se está en ningún lado, ya te lo digo yo. Ok. En plan Bélgica y eso ¿Cuánto está muy tiempo bien duraste porque allá? hay muchas opciones a tener festivales, en plan si vives ahí no tienen que pillar vuelos, hoteles, tal. Entonces como se les hace más fácil a los promotores, pero claro, ahí está lloviendo cada día. La comida, la gente, es que es todo muy diferente. Yo prefiero España, pero 20.000 veces. Así que bueno, yo tenía pensado volver, pero no por este motivo. Pero bueno, este motivo me ha empujado ya a volver. Ya me quedo aquí. Sí. Ya, que a ver, al final es el destino, ¿no? De todos modos querías regresar para Todo acá, pasa entonces por algo. tampoco se siente tan mal, ¿no? Exacto, todo pasa por algo. Y Pero- digo, tampoco está tan mal si ya lo tenías como que pensado. Y la Sí, lo verdad sí tenía te la doy, o sea, premeditado, pero me sí. faltaba decir una fecha o algo, ¿sabes? En plan, claro, yo sí tengo unos eventos planeados para noviembre. No puedo decirle a mi manager, oye, cámbialos, ahora pide vuelos cuando no estaban pedidos, ahora pide hoteles. ¿Qué van a decir los promotores? Van a decir, oye, esto no está en el contrato, lo Sí, pones tú de tu parte. Claro, entonces ya es como, tenía que hacerlo saber al manager con antelación. Pero mira, ha venido así, todo cancelado, no. así que ya está. Ahora a partir de ahora ya todo es a Barcelona. Ya está. Oye, a Y lo ver, que he hecho yo fíjate este que mes, me... pues ver mucho Netflix. Claro, es que no puedo hacer nada más. En plan, estar en el sofá con la pierna levantada, ver Netflix. Tengo amigos que me vienen a ver aquí en casa. Luego me he comprado mira, estos monitores para ir haciendo, ¿ves? Un estudio así apañado que me he hecho Ok. aquí. Pero claro, es Ajá. que todo lo tenía en Bélgica y aún sigue en Bélgica, ¿eh? He tenido que hacer un pedido en el Shein de ropa porque no tenía ropa. Claro, no me traje ni las maletas, ¿bien? Así que bueno, un poco chapucero, pero aquí estamos. Entonces, pues, intentar producir un poco, pero claro, no sé, de repente me duele la pierna, he ido hasta el culo de calmantes durante un mes y medio. Ya. Claro, ha sido difícil. Entonces, pues más que nada ha sido reposar, ver la tele, estar con mis padres, porque ahora estoy en casa de mis padres. Ahí, que me cuide la mamá y el papá, Sí, sí, sí. y ya está, como en Oye, casa pues ni ningún sitio. Pero sí, sí. exacto, o sea, al final estás disfrutando como si fueras un pequeño de nuevo. Sí, porque, claro, ahora hacía mucho tiempo que no tenía tiempo para estar ni con la familia, ni con los amigos. Y ahora ya hasta me está sobrando, quiero irme, ¿sabes? Demasiado de todo. Demasiadas visitas en tu casa. No, no, en visitas no, pero se me cae encima. Ya. Pero con la pierna así no te apetece salir a la calle. Y odio las No, no, muletas, y es que, sí. aún no puedo ni poner el pie al suelo, ¿eh? No puedo apoyar, nada. En plan, veo gente que está lesionada, porque voy al hospital cada 2 por 3, y la gente que tiene algo en la rodilla, tal, pueden apoyar un poco algo. Yo no, yo es imposible porque lo que está dañado es esta parte de aquí del pie. Entonces todo el Ay, peso sí, sí, ahí. sí. Mm. Y el otro día me hicieron Sí. la radiografía y solo había tornillos, no había hueso. Yo me quedé en plan, "Uf". Pero bueno, de momento no me los tienen que Ah, quitar, porque mi cuerpo lo está tolerando bien. ok. Pero Eso es bueno, me imagino, ¿no? pues, me imagino. Ahora voy a pitar siempre en el aeropuerto y ya está. A dar explicaciones. Ay. Ay, Dios, sí, sí, sí. Ujú. Pero bueno, Jordi, espero que todo salga bien, que te mejores y que vas a ver que poco a poco, en menos de medio año, esperemos, ya estés como si nada. Y A pues ver, sí. ojalá. Hace falta Mira, mucha rehabilitación ahora, se ve. sí. Es Pero muy mira, siempre importante. puede ser peor. Eso sí, podría haberme roto los dos. Y mira, me he roto uno. Claro. Sí, no, no, no.
Ay, oye, y te quería preguntar, justo por ejemplo ahorita que se te cancelan todos estos eventos por esta Ajá. razón, ¿hay qué sucede? O sea, con el Ahí tema, por ejemplo, de económico, con lo que ya tenías, o sea, ¿ahí qué pasa sobre todo Ajá. me refiero porque es un accidente, porque no es que tú no hayas Exacto. asistido porque tú no querías. Pero aquí lo que pasa, buena pregunta. Yo soy autónomo, entonces pues Ok. no te puedes poner enfermo. Eso ya lo sabes. Sí. Entonces, pues, ¿qué pasa? Yo tenía X eventos en septiembre. Si yo no voy, yo le tenía que decir a mi manager, oye, este evento es imposible que vaya. Entonces, se lo hago saber con tiempo para que él haga saber al promotor que no puedo ir y busque una alternativa. Entonces, ese promotor ha pagado ya el caché, el no sé qué, no sé cuántos, pues mi manager le reembolsa ese dinero y se lo da de vuelta y así el promotor pues puede coger a Alguien más. a otro artista. O si no, hay la otra opción que te pagan igual, pero tú tienes que ir en un futuro gratis, en plan para compensar, Mm, ¿sabes? ok. Hay dos opciones. Pero no, el gobierno de momento a mí no me ha dicho ni mu. En plan, ni ayudas ni nada. Así que, mira, Está tenía fuerte. un colchoncillo aquí, así que he podido tirar de eso. Pero Sí. eso es lo Aparte que es pasa. inesperado. El manager Sí. tiene que mover hilos claro, quedar bien con el promotor y que todos salgamos contentos dentro de la desgracia que es. Bueno, el Claro. único que no Oye, y sale ahí. contento soy yo que pierde el bolo. Eso. Sí, no, definitivo. Oye, ¿y tú qué decidiste? ¿O ahí qué pasó, digamos, en la mayoría de los eventos que ya tenías, de los bolos? ¿Vas a volver a pinchar en otra ocasión o se cancelaron? Sí, sí, porque siempre ha sido en plan buena onda, ¿sabes? En plan, el promotor lo ha entendido y yo siempre he sido comunicativo con el promotor, en plan, mi situación, digo, hoy voy a ir al hospital y me dirán si puedo o si no. Si dicen que no, no voy a forzar, pero se lo hacía saber con tiempo ya para que él pudiera maniobrar. Y entonces, pues siempre hay buena relación, ¿sabes? En plan, no sé, espero que que me pillen en el siguiente evento. Eso ya no lo sé. Sí. Mejor dicen, el tal escenario es ese, pues ya está, que se quede en casa. También pueden decirlo, claro. Sí, no, pero no creo. No, no Oye, espero que no. y también, ¿por qué te fuiste a Bélgica y no a Holanda? Digo, es casi Porque lo mismo, ¿no? yo Pero... estoy firmado con el sello de Triple Six Records. Ujú, Y yo soy muy amigo de RS, que es el jefe de Triple ujú. Six. Y él se mudó a una casa y me dijo, ¿qué te parece? Tengo una habitación aquí para ti. ¿Te interesa también por el tema de los bolos? Y somos compañeros de casa. Así que fui a Bélgica, pero si él estuviese en Alemania, pues hubiese ido a Alemania. En plan, pues él me la tiró y dije, mira, que le den, voy para ahí y ya está. Ni me lo pensé. Ok, ¿cuánto tiempo Ujú. tenías ahí? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tenías ahí en Bélgica? ¿Cuánto tiempo a qué te refieres? ¿Cuánto tiempo llevabas viviendo? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste viviendo en Año y Bélgica? medio. Año y medio ya. Ok, pues Sí, sí fue sí. algo. Es que, a ver, aquí, por ejemplo, sí siento, ¿no? Que cambia bastante, o sea, lo que mencionabas, cuando vives ya allá y de ese lado, es muchísimo más fácil que te estén contratando para muchos más bolos, Es que ¿no? es mucho más fácil. Para manager es que a los promotores de ahí, como todos los artistas ya son de ahí, pues es como faena extra pillar vuelo, hotel, Entonces ellos ya, pues todos los artistas ya son casi todos de ahí, solo van, pillan al artista, el artista llega en coche y se va en coche. Y no se tienen que preocupar. Entonces, pues es como un hándicap. Si eres de aquí, pues ya eres como un dolor de muelas para el promotor. Tienen que estar pendientes que no pierdas el vuelo, que no se retrase, que no se cancele. Luego el hotel, luego el driver para ir de la discoteca al hotel y volver y hacer como planning y tal. Entonces como una faena muy extra para el promotor. Entonces pues Sí, sí, ellos ahí, ahí a Holanda, Bélgica y tal, pues como todo está cerca, pues no hacen falta estos trámites. Entonces como ayuda mucho ir a vivir ahí. Te sale mucha más faena. Claro. sí, no, y aparte para el promotor es mucho más barato, o sea, el no tener que pagar Sí, justamente, sí, sí, o sí. sea, el Pero transporte, el esto de que es hospedaje. más barato también es relativo porque si tu caché es este, entonces a lo mejor te Ujú. pagan esto y con este dinero pagan el hotel y el vuelo. Así que indirectamente lo pagas tú, porque vas por un poco menos de precio. ¿Sabes lo que quiero decir? Ok, ok, sí, Claro, sí, si sí. tu caché es un 100%, a lo mejor vas a ir cobrando un 80 o un 70 o lo que sea. Y entonces con ese resto, pues compran el hotel y el vuelo. ¿Sabes? En plan, Ok. indirectamente lo pagamos nosotros. En plan, en vez de cobrarlo entero, pues cobramos descontando lo otro. A veces. Y a veces, pues, esto va dependiendo del promotor y cómo lo hayan negociado y todo eso. Pero Ok, ah, indirectamente sí, que lo pagas. ok. Oye, y entonces a ti bueno, tú tienes ahí a una agencia, un manager que pues, obviamente ve todo este tipo de temas, ¿no? Tú no lo Sí, ves directamente. sí, sí, todo lo que sea en plan para pillarme una fiesta y tal, todo tiene que pasar por él. Yo no puedo meterme, que digamos. Es una Ok, cosa eso se me entre hace mucho manager y mejor, promotor. ¿no?
Ya, sí, sí. Si digo algo, el manager se enfada. Así que yo hago así, y ya está. No, sí, pero es que, ¿sabes qué? Algo que estaba comentando apenas con, ay, no me acuerdo, creo que fue con Wrong Sequence. Bueno, estábamos hablando de justamente el tema de los managers y lo importante que yo siento que es para que el artista nunca se vea como el malo de la película, ¿no? O Exacto, sea, en caso exacto. de que, por Sí, ejemplo, sí. Y yo, mira, porque soy muy así, pero hay muchos artistas que ellos quedan bien y luego con el manager, haz esto, no sé qué, pero, ¿sabes? En plan, el manager es el que tiene que poner la mala cara. ¿Mm? Eso sí que ¿eh? Funciona un sí, poco y así. al final, sí, sí, pues es que eso es, pues digo, yo creo que es lo mejor para el artista, ¿no? Que la imagen del artista siempre quede como la cara Sí, buena, porque pues, y que no acabe teniendo como que estos problemas que se pueden generar, como pues los que pueden tener un manager por algún promotor, porque no se quiso hacer sí. algo, porque hablan ya mal del artista, que porque no se quiso presentar por X o Y, y es como de, no es el artista, es el manager el que está viendo todo por mí. Exacto, pero a lo Así te mejor el deslindas de manager está cualquier cosa. haciendo literalmente lo que el artista ha dicho, ¿eh? Sí, claro. Claro, No, claro. obvio, pero, sí, claro. Pero, claro, el artista en plan, jaja, sí, sí, no sé qué, y luego el otro es que, claro, claro. Mm. Sí, pero yo Sí. creo que es muy importante. Oye, Bueno, a pero ver, hay quiero de todo, hay de todo, pero sí, sí. sí. Quiero ahora sí que me cuentes un poquito de tu historia. O sea, ¿cómo comenzaste a dedicarte a esto? ¿Cuántos años tiene que empezaste en el mundo del hardcore? ¿Qué fue lo que te atrajo? O sea, cuéntame un poquito de tu historia, por favor. Vale, a ver, todo O, empezó, o tenía mucho. 18 años y salí a un festival que se hacía aquí en Cataluña que se llama Montagut Festival, ¿te suena? Sí, sí, Se, sí. se dejó de hacer, pero pues yo salí ahí por primera vez a una fiesta de hardcore. Y era justo el año que acabé un bachillerato y dije, no sé qué hacer. En plan, claro, fui a la uni, pero porque me hacían ir a la uni, en plan, en casa. Ya se acaba bachillerato, pues es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es lo que toca. Claro, pero yo no sabía ni qué estudiar, ni me gustaba nada, ni me gustaba estudiar. Y justo fui a ese Montagut y me acuerdo a las 10 de la mañana, con un pedo encima con mis amigos, y yo decirles, yo quiero ser como el que está ahí arriba. Me dijeron, tira, flipado, no sé qué. Yo que sí, que sí. Y entonces ya llegué a casa, fui a dormir y el día siguiente me descargué el Virtual DJ en casa. Y hice así, pero no hacía ni mezclas, ni lo ponía ni el tempo, en plan una chapuza. Pero bueno, empecé así. Y luego, pues, me acuerdo que me quería comprar en la época del coche, que te sacas el carnet. Y siempre hay la típica sesión que dices, esta sesión me gusta, pero del minuto 10 al 20 no. O es una mierda hasta el minuto 30. Pues me grababa yo unas sesiones mezcladas por mí de los temas que me gustaban, justo. Y así toda la sesión me gustaba. Y era para ponerla en el coche. Así que imagínate. Y empecé como así y subía las sesiones luego en SoundCloud. Y pues resulta que a la gente le gustaron. Y empecé como a debutar en discotecas de aquí. En plan, como opening siempre, ¿sabes? En plan, empezaba por aquí. Y a la gente le gustaban las sesiones y me decían en plan, oye, ya, pero pinchar todo el mundo puede saber hacerlo. En plan, lo que te hace falta es producirlo. En plan, que la gente venga a verte por tu música. Sí. Yo, hostia, claro. Y entonces yo, pues, claro, te hablo de hace 10 años. Ahora tengo 29. Pues empecé pues a mirar tutoriales en YouTube, que había uno y malo. Y entonces era todo, pues, sí, sí, y era todo experimentar en casa autodidacta. Sí. Y a mí siempre me gustaba, pues, cuando estaba en una fiesta y rompía el bombo más duro que había en todo el festival, pues ese era el bombo que yo decía, uff, ¿sabes? Entonces yo cuando producía en casa intentaba hacer el bombo más uff que podía. Ya. El más duro, lo más extremo. En plan, de enfermo de la cabeza, pues ahí. Y, entonces empecé como a subir las canciones en SoundCloud. Y resulta pues que tuvieron como público las canciones. Y me acuerdo que era la época que empezamos en SD. Yo DRS también había empezado un año antes, pero era esta época que los de las tres letras y más extremos empezábamos juntos. Pues resulta pues que al cabo de unos meses, pues agencias como Footworks o como Terror Drunk, que en ese entonces era una agencia bastante top, pues de repente nos dicen de fichar con ellos. Claro, y pudimos elegir. En plan, tuvimos varias agencias y fue el momento que pudimos elegir la agencia que queríamos fichar. Yo firmé con BKJN y con DRS. Y por eso, mira, desde entonces, pues estuve en BKJN, se me acabó el contrato y el DRS creó la agencia que tiene ahora de Triple Six y fui el primer fichaje. Me dijo, sé que se acaba tu contrato también, ven, va, ayúdame, a ver cómo va. Y digo, venga, me tiré a la piscina. Pero sí, empecé así, subiendo cosas random en SoundCloud. Ok. Oye, Ujú. ¿y por qué lo de las tres letras? Ahorita que dijiste lo de las tres letras, se me quedé pensando y dije, sí, número uno, ¿por qué MBK? ¿Qué significa? Es que eso no te lo puedo responder. Eso no te lo puedo... Claro, yo cuando creé la marca esta, pues yo nunca pensé que llegaría
a tanto público. Ok. Claro. Y eso pues solo te puedo decir que surgió de una barbacoa borracho con mis amigos, con 18 años, así que, claro, Uy, claro. no. No, puede ser lo que Nada sea. bueno, nada bueno. Claro, no, no, algún día ya lo diré, algún día. Pero, pero fue pura casualidad, ¿eh? Porque sí que puedo decir que es una palabra, bueno, lo de MBK es como varias palabras que, bueno, son siglas de 3 cosas. Sí. Pero claro, adivínalo. Buena suerte. Porque, A ver, una duda, ¿es en inglés o en español? a ver, la original era en inglés, pero también está en español. En plan, ya aquí dirás, caco en español, raro. Pero sí, sí, algo hay, algo hay. Ok. Pero es que si no es que no te lo puedes imaginar. Y es una gilipollez, ¿eh? Pero ya se quedó ahí. Algún día ya lo diré. Pero es que si lo digo ahora ya es No, igual. no, no, que se conserve la mística, que no se sepa. No, exacto. Que la gente lo adivine, intenten como, pero no, no, no. ¿Alguien lo ha adivinado? ¿Hasta alguien que llegara y te dijera No, así de... es que es No, imposible. nadie. No, no, no. Wow. Es que es un disparate. No. Claro, claro. Pero claro, ahora veo gente, pues claro, cuando la gente se lo tatúa y tal, digo, "Guau, es que no saben, no saben qué significa. Pero ahora ya significa mi marca, sí, pero Claro, ¿de claro. dónde viene? Pues claro, hace gracia, hace gracia. Es curioso, Ay, es curioso. sí. Bueno, esperaré algún día saber. No, no sé que se sepa públicamente, pero espero A lo algún día mejor yo no lo saber. cuento nunca, ¿eh? También, Sí. también te digo. Ay, Sí, sí. bueno, por lo que te digo, o sea, igual y si no es públicamente, al menos espero que un día me cuentes así, mira, ¿sabes qué? Sí, Es sí, sí. esto. Algún día que me pilles con 2 copas de más, ya te lo contaré. Ok, eso, bueno, va, me late. Iba a decir, tal vez va a ser muy fácil, pero lo peor es que seguramente yo también voy a ir igual de borracho o más. Ya, Y bueno, entonces, pero te acuerdas, te acuerdas. No te preocupes. pues te diré. Sí, 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 sí. Últimamente me he puesto Sí. unas. De eso te acordarías, ya te digo yo. Oye, a ver, cuéntame también, bueno, esto, la razón por la que empezaste a producir y así. Y me contabas que estabas tocando aquí en discotecas de España, Ujú. haciendo los openings, etcétera. Sí. Me gustaría saber ahí también cuáles son tus discotecas favoritas de aquí. ¿Cuáles son las que más te han marcado? A ver, a mí la que me ha marcado más fue el Millennium Ultra Club, aquí en Gerona, está. Ok. Esta es como la fiesta que yo cuando salía de fiestas en ser cuando empezaba a mezclar con el Virtual DJ, pues era como el templo que íbamos, en plan, era donde hacían las fiestas más grandes en Cataluña, aquí arriba. Entonces era como la sala que tienes visualizada siempre. Claro, mi meta cuando empecé, digo, wow, un día pinchar aquí, imagínate. Luego, pues obviamente Fabric, Madrid, pues he ido a pinchar 2 veces claro. No, y es el mejor club, no de España, de Europa, ¿eh? En plan, de fiesta era así, sí. Porque cuando vas a una discoteca de Holanda y tal, son más un antro. Es en plan, una discoteca cuadrada así y ala, ¿sabes? Con 3 luces así y corre. Ya está. Entonces sí que tienen los festivales, pero discoteca no. No, no. Como discoteca Fabric es la mejor y la que tengo más aquí es el Ultra Club de Gerona. Ok, y fíjate que sí, justo lo de Fabric, ayer también estaba hablando con Boydax y he hablado, bueno, con Andy Decor, con varios, y todos me dicen exactamente lo mismo, o sea que comparándolo a cualquier otra discoteca de Europa, o sea que no hay ningún simil, o sea, No, no hay no, no, alguna no, que digas como de, para nada. se Y parece a todos los Fabric, no, o artistas sea, es un holandeses, monstruo. los holandeses piensan igual. En plan, cuando ven Fabric en la agenda están así. Porque ya no es la fiesta en sí, también es ya el backstage que tienen, que va todo con camerinos, cómo te tratan, es que es muy distinto. Mm. Marca la diferencia. Sí, Ah. ya, Sí, 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 sí. no, la verdad es Es la que mejor. Top uno, sin duda. Mm. sí. Oye, y a ver, también de festivales. Bueno, primero me gustaría que me dijeras hasta dónde llegaron tus festivales este año. ¿Cuáles fueron los mejores o sí? O sea, ¿cuál fue el mejor festival para ti de este año? A ver, para mí este año el Defcon One, yo pinché en la Black un sábado haciendo el álbum Showcase, que es como lo más top de lo top que puedo aspirar un DJ de hardcore hoy en día. En plan, es como haber Sí. jugado una final de la Champions League, eso, para que te hagas la idea. Claro, Sí. entonces pues para mí top uno este. Pero claro, también he pinchado en el Harmony of Hardcore, también he pinchado en el Dominator, pero no, me quedo con este. Me quedo con este, con el Defcon One. ¿Mm? Ok. Oye, y festival favorito como asistente, o sea, el que tú digas como que Como asistente, también te diría Defcon sí. One. Porque si, Ok. si puedes permitirte ir ahí 4 días ahí con tus amigos en un camping. Claro. Y además ahí tienes mucha variedad. Hay de todo. Y es enorme, no te aburres en ningún momento, es que no. Para mí es el mejor que puedes. Y si ya lo has A visto, ver, pues te recomiendo un Intense Festival, está guapo. ok. Ujú.
Y poco Sí. más. Bueno, poco más, todos, pero así tan top. Así, a mí me gustan estos que son como de 2 o 3 días también. Así si un día no te gusta el cartel, el de mañana te va a gustar. Y si no te gusta esto, pues vas a lo otro. Y si no, pues te echas una siesta en la tienda de campaña. Y ya está. Sí, a ver, para mí lo perfecto son 4 días. O sea, justamente como El DEFCON, Defcon, se me es que hace... el Defcon. El Defcon. Sí, sí, sí. Sí, sí. A mí cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué festival tal? Siempre digo el Defcon. Y si han ido, pues recomiendo el Inter. Sí, que a ver, yo por ejemplo, fue el año pasado que fui a DEFCON y a Decibel, bueno, y a Tomorrowland, pero pues aparte. Sí, Y también he pinchado en Tomorrowland, pero fíjate, ni te lo he mencionado. Porque sí, sí, porque, claro, el escenario que pinchamos no es un escenario en plan, como te imaginarías en Tomorrowland. Es una discoteca, es como Fue en una Cage, cueva. ¿no? La En cueva Cage. esta claro, tú sí que estás en Tomorrowland, pero no te... Claro, la Cage no es como pinchar en la main stage del Tomorrowland, que me explico. Claro. Claro, entonces está bien, vas a ir por la experiencia, luego el festival no es... Está muy bonito todo lo que son la decoración y todo eso, pero sin más, sin más, sin más. Para mí sin más. Yo disfruté mucho más del Defcon, por ejemplo. Ok. Oye, y el trato como artista, ¿dónde está mejor? Ahorita que también mencionaste lo de Tomorrowland, o sea, sí me interesa saber, por ejemplo, yo creo que como espectador y como logísticamente y el tipo de lugar y decoración y cómo tienen todo tan perfectamente sincronizado, la verdad es que Tomorrowland yo siento que es el mejor festival. Ah, O sí, sea, sí, eso sí, eso sí. o sea, en organización y todo es perfecto. Y los Entonces me detalles gustaría... cuando... Exacto, Buah. Sí, 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 eso sí. es Ahí, maravilloso. a César lo que es del César. Sí. Hay que... Y, y como artista, ¿cómo es el trato? O sea, ¿cómo es el trato en Tomorrowland? Y para ti, ¿en qué festivales has recibido el mejor trato? El trato en Tomorrowland es decir, como artista, Ujú. en plan sí, bien, pero, por ejemplo, si traes un invitado, ese invitado tuyo tiene que pagar un X por la entrada, se ve, no entra contigo. Sí, sí, no le dejan entrar en el sitio de artistas, sino de que tiene que ir en el de la gente. O sea, como que discriminan mucho el artista y de la gente que va al festival. Sí, Ok, sí, ya, ya. y hay cosas que, ¿sabes? En plan, discriminan mucho. Sí, sí entiendo. Pero claro, Sí. si vas ahí como artista, pues te tratan como un rey. Eso sí. Pero claro, también pues que venga mi amigo conmigo. Es que si no. Sí, claro, que sea una A persona, ver, ¿no? que O sea, se me también hace es raro que no diferente si deje voy pasar yo rato. o si va de Vingueta. Al amigo del de Vingueta seguro que le dejan. Claro. Sí, claro. Pero claro, si todo el mundo metiera a sus amigos ahí, también entiendo que pierde. Claro, demasiada gente también molesta ahí, en esos backstage. Entonces, claro, es delicado. Sí. Es delicado. Pero, a ver, yo como, pues claro, estás ahí, tienes ahí comida gratis todo el rato, que si bebida gratis, que si no sigue, pero, claro, tu amigo tiene que esperarte afuera. Sí, sí, es que Si vas ahí se arruina solo, un poco la si vas experiencia. solo, bueno, ya está. Si te encuentras ahí con Sí, otros artistas y solo vas tú solo con otros DJs, pues estáis ahí pegándoos una fiesta que no veas. Pero, sí. si traes un amigo de España porque, ven, pues ya raro. Ok. Y entonces ahí, por ejemplo, ¿qué festival lo pondrías como el top de trato hacia el artista por todo lo que acabas de decir? O sea, también alguno, por ejemplo, no sé si en Defcon te dejen llevar a gente Es o que en algún otro te dejen llevar a te gente. diría Defcon. Estoy muy pesado con Defcon, pero sí, sí. Está bien, yo también lo amo. Es que este año fui en el bungalow y estuve 5 noches ahí. En un Wow. bungalow y claro, traje a mi amigo también de España. Y ese fue conmigo en el bungalow, con el DRS y con mi manager. Estábamos los cuatro en la habitación. Bueno, en el bungalow. Así que, Ah. claro. Y ahí pues estábamos haciendo lo que queríamos y teníamos mucha atención de la gente que gestiona el camping. Pues estaban todo el rato, falta algo, tal, mucha atención, muy educados. Te tenemos que traer a algún sitio, pum, y pillaban y te traían en coche. No tenías ni que andar, ni... Era otro nivel. Hasta teníamos un barbero ahí, por si querías pelarte el día antes de tu actuación, pues, ala, hacer el degradado ahí. Ok, o sea, ya otro nivel, es que eso sí ya es nivel, Claro. parece de Hollywood, ¿no? Exacto, exacto. Y no discriminan, tú eres el DJ o el amigo. Te trataban igual al DJ y al amigo, ¿sabes? Ahí sí. Ok. Y ahí que te dan o sea, te dan un pase para llevar a un amigo. Sí. Pero tienes que hacerlo con Está tiempo. bien. Tu manager tiene que gestionarlo, avisar que tú vas a ir con un amigo, dar toda la información de tu amigo, reservar el bungalow como 5 meses antes. ¿Sabes? En plan, claro, Ok. tienes que hacerlo con tiempo, pero una vez lo has hecho bien, ya está. Ok, y ahí, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te haces del bungalow pues a Defcon 1? Porque me imagino que ahí como debe de haber otro acceso, ¿no? Tienes como otro acceso Sí, diferente a de Defcon, los, ¿cómo funciona? de los bungalows al festival es como tú vas a la entrada del camping y ahí hay como
buses que van, bueno, buses, coches, furgonetas que ya contrata el mismo Defcon, que van y vuelven del festival, que son como 10 minutos en coche. En plan 10 minutos y llegas al festival. Pero está todo por ahí en un bosque. Ok, o sea, sí está apartado. Yo Está no sé un por qué poco me lo imaginaba apartado. que estaba ahí pegado. Andando te pegas 1 hora y pico. Ah, la madre, no, imposible. Claro, claro. O 1 hora. Bueno, no lo hice, pero cuento eso. Sí, sí. Ya, sí, no, sí se escucha un poquito pesado. Mm. Oye, y aparte de DEFCON, me gustaría saber, esto sí, en toda tu carrera, Sí, ¿eh? esto puede ser festivales o eventos que hayan sido más especiales para ti. Ujú. A ver, especial fue un Intel Festival que pinché con Party Racer y NSD. Aquel Intel Festival estuvo muy guapo. Creo que era 2019. Creo que era. Ok. Sí, sí, ese. Para mí ese. Fue especial. Mucho. Y eventos los que hemos hecho con Triple Six en Alemania. También son muy guapos. Son de unas 2000 personas, pero... Uf. Bueno, pues Y la reacción de la gente va ahí a pasárselo, pero... escucha más los gritos de la gente que tu música. Ahí, imagínate. Sí, sí. Pero sí, sí. Estos dos, te diría. Así Oye, especiales. de Alemania, Mm. Alemania he escuchado que tiene también muchísimos eventos, ¿no? Digo, al final Mucho. no estoy tanto en contexto, pero sí he escuchado que, digamos, yo creo que después de lo que es Holanda, bueno, Países Bajos, Sí. es posiblemente el que más eventos Sí, sí, tiene, sí. ¿no? Yo es el país que más visito a pinchar, por ejemplo. Ok. Y luego, si miro la cuenta de Spotify, por ejemplo, te dice los países que más te escuchan, las ciudades y todo. Y top 1 es Alemania, pero... Y dobla el top 2, ¿eh? En plan, el top 2 va a Holanda, luego Estados Unidos, no sé cómo, y luego me viene España. Estados Sí, Unidos. sí, no sé por qué lo tengo en Estados top 3. Unidos. Muy random. Sí, Ok. sí, sí, sí. Yo también me quedé igual, pero sí. Pero top 1 Alemania, pero con mucha diferencia. Y ahí se hacen muchos festivales y cada vez hay más promotores de hardcore en Alemania. Pero a Alemania les gusta que sea muy duro. ¿Sabes? Si es más armónico, más... Ellos quieren que sea bom, 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 todo el rato. Entonces por eso voy a ir. Pero sí, sí. A ellos les gusta que sea durísimo. Ok. Oye, y fuera de Europa, ¿ha salido? ¿Afuera de Europa? Sí. Sí, 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 sí. He ido a Australia ¿A dónde? 2 veces. Ok, qué cool. Y justo Ok. este 10 de noviembre tengo que ir con la pata hacia Australia. Ah, la madre. Sí. Ese Ya- sí va a ser ya un pillé viaje el muy, muy vuelo, duro. todo, y voy con mi manager ahí. Ok. Y la cuestión es que ya lo pillamos todo antes de que me rompiera el pie. Así que, pues tú imagínate, mi manager, nunca he ido a Australia, así que tal, hacemos turismo. Y yo, sí, 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 sí. Pum, me rompo el pie. Ya le dije que me tiene que llevar en silla de ruedas, que yo no voy... En silla de ruedas, sí, sí, claro. Que vamos a hacer turismo, pero que yo no voy a ir en muletas ahí a cruzarme a Australia, no. No, no. Así que bueno, es lo que toca. Pero sí, sí, de fuera de Europa he ido a Australia solo. Y tenía que ir a Rusia, que es Europa, porque es la parte europea. Tenía que ir a Moscú, pero empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces ya todo. Ya. Ajá. Entonces ahí ya. Pero sí, sí. Australia es lo único. Bueno, lo único. Es donde he ido. Lo único. Ya, ya, ya. Sí. Pero eso sí, el viaje es. Uf. No sé si has ido nunca. No, El viaje es. no. En plan, yo soy fumador, así que. Uf, uf. No, Eso está pillas difícil, un vuelo que son como 12 horas. Yo fui a China y luego de China te vas a Sydney. Pues como 12 horas para China, lo pillé desde Ámsterdam. Luego me tuve que esperar como 10 o 12 horas en el aeropuerto de China para pillar otro vuelo de 12 horas para Sydney. Así que, dale, fuerte. por ejemplo, yo salgo el día 10 de noviembre y llego ahí el 12. No, eso es una locura, ¿eh? Ujú. O sea, No, no, y fatal. digo, Y si ya te toca un niño pequeño que está llorando al lado. Uf, no, 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 no. Uf, es lo que más odio yo de un vuelo, ¿eh? Cuando me toca un niño pequeño llorando. ya, Pero bueno, me pongo Ya, casco y claro. ya. Pero si no tengo casco, no. sí. A ver, ahí te entiendo porque, por ejemplo, yo, pues, como soy de México, viajo mucho a México, Ujú, ¿no? Voy claro. de que 1 o 2 veces al año. Y pues son vuelos igual, de 10, 11 horas, Ujú. que es como de, pero no me imaginaría yo tomar 2 seguidos. O sea, Sí, 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 eso sí. me vuela la Yo he cabeza. seguido, pero Es como de, esperándote 12 horas en el aeropuerto. no, no. Súmale eso. Ujú. Y solo, ¿eh? Ya. Claro. Es que... A ver, que ya hoy en día, gracias al móvil, yo creo que, bueno, al menos yo, la verdad es claro. que ya no me desespero, me la paso bien, o sea, me descargo 20,000 series o a veces me llevo el Switch, me pongo a jugar. Ujú. Pero igualmente se hace pesado. Y yo como Sí, no, es fumador, que- pues estoy pensando en fumar cada 5 minutos. Sí, claro. Venga, con A el ver, chicles y sí, sí, es que no. No hay A ver, más. yo, por ejemplo, yo fumé durante muchísimos años, o sea, de hecho dejé de fumar apenas hace 2 años y medio, entonces te entiendo, o sea, ese agobio de antes
de subirte. O sea, es que yo me desesperaba nada más de saber que ya tenía que entrar al aeropuerto, porque era como de, ahora este va a ser el último. Me acuerdo que me fumaba como 3 seguidos. Yo antes de entrar, nada más para 2 o 3 asquearme. seguidos, ¿eh? Igual. Ajá. Es que sí. Y entras medio Y ya mareado y después todo, pero bueno. Pero, ¿sabes qué hacía? Me ponía a respirar profundamente. O sea, cuando me empezaba como que a agobiar, era así de, Claro, como que hacer llenar esto mis es como pulmones. relajas, pero y chicle. Exactamente. Los chicles ayudan. Sí. Ajá. Sí, O pero comer. fíjate que ya, sí, que yo creo que después de empezar a tomar los vuelos de México a España, como que aprendí a terapearme que en el avión no iba a poder fumar y que Sí. iba a hacer mucho tiempo y Sí, como sí. que intentaba no desesperarme, como que te empiezas a mentalizar. Digo, ya eventualmente va a llegar un punto, espero, en el que vayas a más veces a Australia o ve tú a saber a Ujú. México, no sé, a Estados Unidos, y como que yo creo que después de tomar ya varios vuelos de esos, como que ya no empiezas a tomar Sí, más, sí, es más como que ligeramente. te entrenas, pero a ver, te Exactamente. hace pesado, ¿eh? Igualmente una cosa no quita la otra, pero menos pesado que el Sí. primer día, también te digo. Como Sí. te entrenas y yo, claro, como es mayormente vuelos de Barcelona a Holanda, que son 2 horas o por ahí, pues mira, aún se pueden hacer bien. Pero cuando hice este de Australia, uf, mm, Oye, cuéntame un poquito de Australia. ¿Qué tal está la escena allá? Porque nada más me han contado gente, pues un poquito más de, ya sea hardstyle o raw. No eh, sé cómo está en el tema de hardcore o tempo. en el Hardcore Uptempo, pues están como empezando a salir algunos promotores que hacen como fiestas en plan de 600 a 1000 personas, tirando largo. En plan, y también hay festivales muy grandes. Hay un promotor muy grande en Australia, pero hace más está en RAW, entonces no entra el Uptempo. A lo mejor entra algún artista de Uptempo muy en el top. Pero en Australia, pues son fiestas pequeñillas, pero que están empezando. En plan, esto es cuestión de años que hagan festivales ahí también con el tiempo. Yo creo. Está creciendo. Así que. Ujú. Sí, es que justamente apenas hablé con Tousa y me decía que a veces, o sea, que la imagen que tenemos como que aquí en Europa de Australia es mucho más grande de la que realmente es. O sea, que sí hay una escena y todo, pero Exacto. que como que parece como si fuera muchísimo más grande de lo que es. O Claro. sea, que realmente Cuando te no, dicen, o sea, está creciendo. cuando te dicen, ¿quieres ir a pinchar a Australia? Tú te imaginas, oh, Australia, pero luego tú vas a la discoteca y es una fiesta pequeña, ¿sabes? Pero bueno, tú ya vas ahí por el ir a ver el país, porque claro, no es una ocasión que surja cada día ir a Australia. Claro. Sí, no, y aparte, a ver, para ellos, o sea, para un promotor, les debe salir carísimo. O sea, un vuelo a Australia yo creo que debe ser de los más caros. Claro, si los vuelos, si te pones a mirarlos, no bajan de 3000 o así. Un vuelo. A la madre. Claro. No, sí es una Tres locura. mil dólares australianos, ¿eh? También hay, pero esto equivale a unos 2000 euros o 1500 euros, el ir y volver. Pero también es un país caro. Entonces tú, Sí. claro, te pagan el hotel, pero no te traen ahí para que estés 2 noches y te vayas. Porque ya que vas ahí, No. pues ellos quieren que tú estés contento y estés feliz ahí. Entonces es como, ¿cuántas noches? 5, pues, y sí. Y normalmente ellos se encargan de todos los gastos, de la comida y tal. Ujú. Sí. Pues es que, a ver, viajar tanto, o sea, sí, quedarte 2 días. Ay, no, que alguien me acaba de contar que lo hizo. Ah, pues Adaro. Me contó que apenas fue al. Ay, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Shutdown. Ay, se me fue el nombre. Bueno, el festival que acaba de hacer en Australia. Ajá. Y que literalmente se fue de viernes a lunes. Y yo, ¿qué pedo? O sea, eso ya es como de. Se me hace una locura. O sea, ni siquiera te estás como que acostumbrando. O sea, No. es más, viajas más de lo que estás realmente ahí. Es una locura. Exacto, sí. Porque en el avión, ya te digo, estás 2 días literalmente para llegar. Y luego al volver, como vas a favor del reloj también, pues entonces vuelves el mismo día. Pero cuando tú vas para ahí, te estás 2 días. Sí, Porque claro, pierdes. estás volando al de esto. Ah, Sí, Así sí, que, justo, sí. Es lo que me pasa siempre que vengo de México para acá. claro. Oye, No, ¿y hay un en jet tu, lag en ahí. tu rider? Uf, el jet lag Sí, es no. horrible. Están 10 horas más adelantados que nosotros. 10 horas. Claro. No, sí. Mira, aquí son. ¿Puedo decir la hora o no? O da igual. Sí, claro. Sí. Claro, pues aquí son las No, 7, pues ahí está son las prohibido. 5 de la mañana ahora mismo. Sí. No, sí es una locura. Claro. Pero bueno, la experiencia de ir ahí no me arrepiento para nada. ¿Qué va? No, a ver. Mm. O sea, yo, por No, y voy ejemplo, a es, ir. es Bueno, uno de si los. vuelvo este fin. Bueno, en 3 semanas Sí, vuelvo. en nada. Claro. Con el pie así. Sí, Puedo pero. haber dicho no, pero esta no me lo pierdo. Mira, con que tú vayas en tu silla de ruedas y lleves una cervecita o que tengas así un reposavasos. Claro. Sí, ya con eso. Tenga el taburete ese ahí en la mesa. Yo me siento en el taburete, hago mi faena y ya está. Pero claro, no quiero beber mucho porque con las muletas si me caigo.
No quiero... Imagínate, no, no, no. No. No, te vuelves ahí a romper algo y vale. Claro, no sé ni qué pasa si me rompo algo ahí. En plan, la seguridad social o no sé. No saber. No sé, en Australia, No quiero quién saber. sabe, ¿eh? No quiero saber. Sí, ojalá no lo tengas que saber. No. Ya lo sé. Yo ya me he hecho lo mío. Ya no ocupo. Ya está. Oye, y tú, por ejemplo, antes de tu lesión, pero ¿eres de los que suele, por ejemplo, después de terminando de pinchar, de echar fiesta en el evento, o sea, quedarte ahí? Sí. Siempre pido hasta ir pronto y marcharme en la última hora. Lo más tarde. Sí. A no ser que Sí, pues hay que disfrutar la fiesta. o si me encuentro mal, o si he pinchado el día antes, ya vengo en plan como un zombie. Y vas ahí, o sea, depende del estado de ánimo, pero normalmente sí. Normalmente quiero quedarme. Ok, ¿y tienes alguna anécdota que te haya pasado curiosa como en una de las fiestas que hayas tenido? Tengo una anécdota desagradable, una que me pasó. Fue en una fiesta hace muchos años, ¿eh? En Eslovaquia era. Ok. Sí, estaba ahí y el backstage y lo que es la sala, bueno, el backstage y la sala pues no estaban separados. Solo eran unas escaleras y era justo detrás de la cabina del DJ. Y no había ni seguridad ni nada. Y entraba todo Dios donde estaban los DJs. Pues vino uno que no sé qué había tomado, con sangre por aquí, de todo así, y no hablaba ni bien el inglés ni nada, y venía como a hablarme aquí así, ¿sabes? En plan, y no se iba, y estuvo ahí, no sé, una hora y media y aguantando la chapa, y de repente vino Miss Enemy, no sé si te suena. Ella pinchaba en esa época. Era una DJ italiana. Pues todos estábamos ella y yo, y de repente viene otra vez ese hombre a hablar. Pero a ella la acosaba ya, directamente. En plan, ya estaba así, intentaba como hasta tocarla, y era como... ¡guau! Lo tuvimos que echar nosotros, pero es que no se iba y encima se ponía agresivo. Una anécdota así desagradable fue esa. En plan, y la única que he tenido así. Como un tío que iba pasado, con sangre por la cara y de todo, y el tío hablando así. Encima hablaba como muy cerca y te tocaba con... Pero bueno, fuera de eso, oye, ya está. Ay, ok, no, pues sí está feo, aparte que es raro, pero pues Sí, son gajes del oficio, ¿no? la fiesta era rara toda ella. Pero bueno, mira, ya está. Pero no, Ok, el lugar más raro donde hayas pinchado, también. puede ser, porque era como una fiesta, estaba todo nevado por fuera y era como una fiesta debajo de una Ajá. cueva. Era como un club muy underground. Sí. Mira, también te diría... Ok. O también una en Berlín, pero esto es bien, en plan, no es desagradable. Ajá. La de Berlín era una discoteca que es como... Es que creo que la he visto en TikToks y cosas así que es como una discoteca que también se hace en fiestas de techno y cosas así. Que empiezan un jueves y acaban un lunes por la mañana. ¿Bergheim? Se llama Envia. M-Via. Que también es del rollo. Ok. Es del rollo. Ok, Y es ya. una discoteca que tiene como jaulas alrededor, como, no sé, todo muy medio sexual, medio discoteca, no sé qué es exactamente. Berlinés. Sí, no sé, parece un medio club, pero no Muy- lo es. Pero todo también Ok. muy underground, no está pintado todo de color rojo ni nada de eso. En plan, todo negro, muy oscuro todo y tú no ves nada. Y es solo música. Y no hay ni luces ni nada. Es curioso. Con jaulas y el suelo es piedra, ¿sabes? En plan, muy antiguo, no sé, raro. Pero aguanta la música porque Es como... sonaba bien y eso no cae, ¿no? En plan, está bien hecho. Mm. Sí, pero como que los lugares en Alemania suelen ser así, o sea, sobre todo como Sí, todos los que muy son de underground. techno y bueno, más en Berlín. Mm. Sí, underground, alternativos, raros. Sí, Es como sí. que, no sé, es interesante. A mí, de hecho, o sea, Muy las interesante. pocas veces que he ido, sí, me ha gustado. O sea, es que es diferente, ¿sabes? No es a lo que estás acostumbrado y, no sé, está curioso. Es curioso. Sí. Oye, también te quiero preguntar, Sí. tú, ¿cuál es tu rider? ¿Qué es lo que sueles pedir para ir a pinchar? Y también me gustaría saber qué es lo más raro que has llegado a ver de alguno de tus compañeros o algún otro artista en su rider. No me tienes que decir de quién, nada más como qué fue lo más raro que viste que A dijiste. ver, sinceramente no he visto cosas muy raras en los raiders. Mi raider es Ok, una botella de vodka y, ajá, y ya está, básicamente, porque el manager sí que pone en plan, un hotel con no sé qué, pero son cosas que ya pone con todos los artistas igual, en plan que haya en estos ya. CDJs, que haya un hotel de 4 estrellas, piden o algo así, en plan, eso, pero mi capricho es la botella de vodka, y ya está. Lo demás ya Muy es bien. parte del rider genérico, en plan, lo del hotel y todo eso ya entra en lo básico. Y de riders así raros, a ver, es que con mucho te diría alguien que ha pedido una botella de cava en vez de... Es que no he visto muchas... No, sinceramente, ¿ves? Aquí no tengo ninguna anécdota
rara. Eso es más de rollo Sí, como que... hardstyle y cosas así, sí que piden más pijerías y más cosas. Pero Sí. yo creo que en el hardstyle más, pero los de uptempo, ahí tenemos la caja de bebida y ya está. Ya estamos contentos. Es que, Son sencillos. eh, Dicen, con tener alcohol yo estoy ya feliz, no hay está, más. estamos ahí, tienes el bebés y ya está. Pero cosas como en plan, quiero una PlayStation en el backstage, no, eso no he visto yo. Aún. Si llega el día, Lo más ya raro te que lo me diré. contaron ¿Ah? fue que lo más raro que me han contado es que alguien pidió una máquina de espresso. O sea, pero no una máquina, ya sabes, las Sí, sí, chiquitas que sí, te no, hacen no. tu café. No, no, no. Una máquina como de bar, de espresso, para poderse ahí preparar sus espressos. Y yo me quedé así de, ¿qué? Pero igual ¿Y de la por escena, qué? o sea, ¿La y sí fue de utilizó? hardstyle, no me dijeron quién. ¿La utilizó o no? Sí, sí, sí. Ah, Sí, 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 sí. bueno, mira. Para él y para su crew. Bueno, Pero cada uno sí. lo que quiera. Pero qué raro, qué raro. A mí no se me ocurriría. Sí, sí, sí. Yo pediría cervezas y basta. Es todo. Ya está. Aunque haya bebida ahí, ya está. Exacto. Oye, ¿quiénes son tus mejores amigos de la escena con los que más te llevas? Yo, Sí. a ver, me llevo muy bien, obviamente, con el DRS. No, me llevo muy bien con el Unicornio, Ajá. el luego Ender, Broken Minds, luego también NSD. Y luego, pues, los demás, no tengo ningún problema con ninguno, pero, ¿sabes? Es más relación cordial. Pero tengo mi grupo de amigos, que son estos. Con estos son amigos de verdad. Y los otros, pues, son más en plan que no nos escribimos nunca y cuando nos vemos es, hombre, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cordial. Bien. Sí, claro. Pero si me preguntas así, amigos, son DRS, Unicornio, Ender, Broken Minds, NSD. Y bueno, Lady Damage también me llevo muy bien. Pero de ahí, este es mi grupillo. Y luego, pues claro que te llevas bien. Tengo buena relación con... Claro, nos conocemos todos y con todos me llevo bien. Pero no eso que digas, quedamos para tomar algo. Eso no. Claro. Ok. Pero estos son tu Dream Team para la fiesta. Sí, 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 sí. Si está uno de estos en la fiesta, ya está. Ya me entiendes, hasta solo. Ya me lo paso bien. No. Claro. Así, a veces sin necesidad. Ok. Entonces tú eres el alma de la fiesta. No sé, no me veo yo, pero sí, yo nunca me aburro. Eso sí. Ya. Oye, mira, ya mero vamos a terminar. Nada más te quiero hacer 3 preguntitas más. Vale. Una, me gustaría saber, ¿tú qué opinas de la evolución del hardcore hoy en día? O sea, sobre todo en el sentido de que se está yendo, pues, digo, bueno, obviamente el uptempo que tú Sí. pues haces uptempo, pero ¿qué opinas? ¿Hacia dónde va a ir? O sea, ¿qué es lo que sigue para el uptempo, para el hardcore en los siguientes años? Sinceramente, yo creo que va a haber un cambio como a ralentizar un poco el ritmo. En plan, porque ahora el hardcore pasa del Millennium Mainstream, se ha ido acelerando, haciendo todo más uptempo, todos están haciendo ahora como uptempo, pero creo que está llegando a un punto que está sonando todo igual y va a ser todo muy parecido. Así que tiene que haber algo que cambie otra vez. Eso es lo que pienso que puede pasar. Que en vez de seguir uptempo, 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 pues que se vaya para abajo. Y de repente ahora, como hizo Mando con el down tempo, cosas así, pues... Da un tempo, sí. Y ahora se está mezclando mucho el raw style con el hard techno, con el up tempo, con todo se está juntando mucho. Así que no sé cómo va a acabar esto, sinceramente. Sí, pero a ver, al final es interesante, ¿no? Ver cómo va evolucionando siempre la música. Y lo que dices, o sea, yo también creo lo mismo. Yo creo que, a ver, que no puede irse a más duro, ¿no? O sea, Claro, ¿tú qué vas a hacer y ahí está más todo, duro? claro. Así que no sé, claro, no tengo una bola de cristal, pero creo que ya va a volver a bajar el tempo, creo yo. Va a seguir siendo duro porque creo que a la gente le gusta que sea duro, en plan, no los mismos bombos de antes y cosas así, pero que creo que va a ir por ahí. Pero no lo sé, claro. A lo mejor aparece otro estilo nuevo pero claro. Esto es lo que pienso yo. Sí, La nos gente empieza ahora a va mezclar. empezar a ir para abajo y otra vez hacerlo más melódico, con más instrumentos y más cosas. Creo que era por ahí. Sí, que por ejemplo, ahí tú cómo manejas el tema de los releases, o sea, el poder estar a la vanguardia, porque algo también que se me hace interesante es cómo los artistas tienen que estar pensando a futuro para que no quedarse como que obsoletos, ¿sabes? Ujú. Como que el siempre estar en tendencia, pero al Siempre. mismo tiempo las Sí, canciones porque... tardan muchísimo tiempo en salir de que ustedes las producen a que salen. Ajá. Sí, 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 sí. Eso depende de cómo lo lleves con el sello. Claro. Y también es verdad que hay que sacar música constantemente. Si no, hoy en día la gente, pues, claro, hay 20.000 artistas nuevos ahora mismo. Así que si tú no sacas música, pues la gente se olvida de ti y prefiere al otro artista. La gente no tiene mucha memoria con eso, porque está saliendo música constantemente, constantemente. Así que si no sacas música constantemente, pues te quedarás atrás al final. Y sí que hay gente que se acuerda, pero mucha gente no. ¿Sabes lo que te digo? Así que hay que sacar, sacar, sacar. Y sí que pasa que si
Si no estás firmado en un sello o lo que sea, tienes un tema que lo acabas en marzo, lo mandas a finales de marzo y te dicen, es que hasta finales de julio, pues no sale. Pues puede pasar. Es que se me hace bien loco. Claro, puede pasar. Sí. Así que entonces, mientras no saques ese tema, pues haz más temas, más temas, más temas y saca. Y si no puedes por aquí, pues mándalo a otro sello. Y si no, pues lo que sea. Sí, Pero es que es una locura, ¿no? O sea, y sobre todo creo que con tema también de... Creo que igual y eso pasa más en hardstyle o rock, que como que va cambiando mucho, ¿no? La tendencia de los kicks y como lo que se está exacto. escuchando. Entonces Y entonces... tú acabas un tema en marzo y cuando lo sacas en julio, la gente odia esos bombos. ¿Sabes? Sí, exacto. En marzo son tendencia y en julio ya todo el mundo está cansado de ese bombo. Eso pasa, eso pasa. Sí, sí, no, qué cabrón. Oye, ¿tu colaboración favorita cuál ha sido? Tengo una con Deadly Guns y Anger Noether. ¿Mm? Esa es una de mis favoritas. El Veneno, que lo hice con Junke, que ahora ya está inactivo. El Veneno de Serpiente, es un tema que hice hace 7 años o por ahí. Ok, Ah, ya un ratito. ya. Es que, ¿cómo pasa el tiempo? Pero sí, te diría la con Deadly Guns y Anger Noether, el tema que hice con ellos. Ok. La que me gustó más hacer puede ser. Aunque claro, ahora si hago de pronto, pues claro, seguro que me estoy olvidando aquí de unas cuantas. Sí, Claro. sí, sí. Pero sí, dice. Sí. Esa sí. Ya. Es que, ¿sabes qué? Siento que también como que el tema de las colaboraciones ayuda mucho a los artistas a crecer, ¿no? O sea, el poder como Sí, sí, que sí, sí. tener aquí esta retroalimentación, el poder como que compartir ideas, igual aprender Exacto. nuevas A cosas. lo mejor, Ahí, por ejemplo, aparte... Ajá. a lo mejor un artista tiene una audiencia y otro artista otra. Entonces, cuando hacen una colaboración, como que las juntas y a lo mejor ese artista, pues tú te das a ver con su audiencia. Cómo hacer Sí. intercambiar ideas, trabajar juntos y luego la gente ve los dos nombres. Bueno, normalmente la gente ve el primer nombre de la colaboración. El segundo no lo ve. La gente siempre se queda con el primer nombre y luego ya no leen el resto. Eso sí que pasa. Sí, ahí sí tienes razón. Y sí, lo que me gusta en las colaboraciones es que este artista tiene la gente de aquí, yo de aquí, nos juntamos y a lo mejor esa gente de ahí reconoce a ese artista por haber hecho un tema conmigo y viceversa. Y es como nos ayudamos, Sí. así. Y también es más Y ahí, entretenido por hacer un ejemplo, ¿cómo? tema juntos. A mí me gusta más. Claro, no, pues sí, lo que digo, o sea, puedes compartir ideas, puedes hacer cosas diferentes. Ahí, ¿cómo deciden quién va a ser el primer nombre? Ahorita que dices eso de la gente se Ah, suele quedar con el a primer ver, nombre, normalmente ¿cómo lo deciden? yo lo hago en plan, si he sacado un álbum, yo, por ejemplo, ahora. Normalmente Mm, cuando es un álbum, siempre tu nombre es el primero en las ok, colaboraciones. sí, claro. Sí, porque es tu... Sí. Bueno, si haces una colaboración, pues tu nombre primero. Pero yo, por ejemplo, pues a mí me da igual, ¿sabes? En plan, si me guío más por quién ha trabajado más o menos en el tema. En plan, tú imagínate que me mandas una idea de 3 minutos del tema y me dices, ¿quieres acabarlo? Ven justo poner mi nombre delante, ¿sabes? Ya, claro. Si es un tema que hemos sacado, en plan tú y yo solo, sin que sea ni un álbum, sin que sea ninguna cosa especial, pues tu nombre primero porque has hecho el 90% o el 80%. Lo veo lógico, Ya. claro. Pero hay muchos artistas que no, que es su nombre primero y ya está. Es que como que entran varios factores aquí, ¿no? Porque justo puede ser el peso de quién trabajó más el tema, Sí, pero puede ser también también está el es que peso de quién tiene el nombre más grande. exacto, y es Ah, por marketing. O sea, al final, es ¿qué va a marketing. traer más? Sí, o sea, que esté tu nombre o que esté el nombre de alguien que lleva un Porque al año, final ¿sabes? Pues obvio. lo que quieres en ese tema es que tenga repercusión. Entonces, si está el nombre del artista grande delante, a lo mejor es una inversión para ti y para después, pero ahí está el punto. Lo que me has preguntado, pues aún sigue, sin resolverse. Sí. Oye, que por cierto, y en tema de redes sociales, ¿tú qué opinas? Porque siento que hoy también se le da mucho más peso a las redes sociales que a la música, incluso. Exacto. Hoy en día cuenta más que seas famoso a que pinches buena música. Pues yo pues no sé, me estoy haciendo mayor, pero yo lo que son redes sociales no me gustan. En plan, no me veo para sacar el móvil y ole todo el día así. No, yo, fíjate, desde que me he hecho esto de la pierna no cuelgo nada. Y mira que estoy todo el día en casa y podría hacer vídeos y podría hacer... Es que no sé, no. Pero son cosas que tengo que hacer por si quiero tener actuaciones en un futuro, porque si no lo haces te quedas... Claro, hay que tener tiro en redes sociales, si no, también. Así que hay que sacar música. Hoy en día tenemos que ser influencers, productores. Claro, es que de todo, hay que hacer de todo. Antes sí que era hacer más música y era pinchar ya, pero ahora tienes que cuidar tus redes sociales, que si merchandising, que si no sé qué, hay que hacer mil cosas y claro, eres una persona, en plan... Sí, es que si te pones a pensar, antes, o sea, de hecho, hasta los productores ni siquiera salían a pinchar realmente, o sea, No. estaba dividido hasta en productores y DJs. Exacto. O sea, hoy en día
todo se ha vuelto como que mucho más sencillo, o sea, que como que Sí, ya te tiene mucha exigen más como facilidad. artista, ¿no? Sí. Mm, Ahora mismo, pues, soy productor, DJ, pero también tengo que pilar las redes sociales, pero también tienes que saber cómo desenvolverte en los aeropuertos, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Es que ahora tienes que hacer 20.000 cosas en vez de una. Hacer una muy bien, no. Ahora tienes que hacer 20.000 y hazlas bien todas también, porque si no... exacto. Aunque ahora es más fácil porque tienes tutoriales con todo. Si quieres aprender cómo editar un vídeo, pum, 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 y te lo enseñan. Si quieres aprender a hacer un bombo, pum, 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 y te enseñan una manera de hacer bombos. Así que sí que es más fácil aprenderlo de cero, pero tienes que aprenderlo todo. No Exacto. solo una cosa. Sí, eso se me hace muy pesado. Ujú. Sí. Así que bueno. Sí, que ahí es donde entra la importancia también de tener un equipo, ¿no? O sea, yo creo que las personas que logran poder crecer son las que tienen un equipo detrás, ya sea una Exacto. agencia, o sea, marketing, lo que sea, porque si no, está cabrón. Exacto. O hay grupos que, por ejemplo, son dos. Uno que hace la música y tal, y el otro que hace el marketing. Claro. Claro. Sí, claro. Ajá. Entonces, claro, es como trabajo en equipo. Y si estás solo, pues tienes que comértelo todo tú. Sí, está cabrón. O sea, ¿sabes qué? A mí me impresiona sobre todo... Espera, tengo un no, pero, 4% de batería. Un segundo. Ya, que me estoy instalando otra vez. Ay, ¿Listo? Dime. A ver, ¿qué consejos le darías a los nuevos artistas que están comenzando en este mundo? Pues que sean, sobre todo que sean originales. Que intenten no sonar como todo. En plan, porque ahora hay mucha música que es parecida, todo suena muy igual. Entonces, pues para mí yo creo que lo que tienen que hacer es como intentar hacer algo, pero que sea distinto. En plan, buscar ser originales. Y sobre todo probar y probar y probar y seguir probándolo y aunque cuelguen cosas, no tengan reproducciones, pues seguir intentándolo, intentándolo, intentándolo. Y algún día puede salir. Es ser constantes y originales. Este es mi consejo. Sí, sí, al final yo creo que es súper valioso porque hay muchos que quieren como que simplemente parecerse a X o a Y artista. Exacto, pero Y lo entonces que realmente deberían... una copia de ese X. Exacto. Entonces, por eso digo, originales. Puedes inspirarte en un sonido, pero no copies exactamente el sonido. Intenta hacerlo hasta más guapo que él. Exacto. Exacto. Siempre intentar mejorarlo, a darle tu toque, ¿no? Tu Si esencia. te fijas, todos los DJs, todos son como imitaciones de otros, pero que han evolucionado. A veces a mejor, a veces a peor. Pero todos estamos inspirados todos en otros artistas. Al final, es como una cadena. Claro. Así que, claro, y cuando alguien sale que de repente tiene un nombre muy grande, fíjate que es que tiene un sonido distinto. Sí. Cuando tienes un sonido distinto, pues tienes una identidad. Entonces, pues, hay gente que le gustará o no, pero te hace distinto a mí. Sí. Eso... Sí, no. Así que ser constante y original. Para mí, el consejo que doy. Perfecto. Bueno, Jordi, ahora sí te voy a hacer la última pregunta y es, ¿cómo te gustaría que te recuerden en la escena hard? Pues como un chico que iba a pasárselo bien y ya está. Y que va a divertirse hasta que dure. Y a trabajar y a pasármelo bien y hasta que dure. Así. Perfecto. Oye, Jordi, de verdad un placer. Qué bueno que por fin se pudo hacer esto. Estoy muy feliz. Me encantó poder hablar contigo, ¿eh? Sí, ya era hora. Ahora yo estoy con mi madre aquí y me dice, viene lampista por la tarde. Y digo, bueno, no, pero, ¿sabes? En plan, está abajo, no pasa nada. Porque digo, no, Sí. tengo que firmar para cancelar la cita, ¿sabes? En plan. No, ya. Ay, no, me hubiera dado algo, ¿eh? Ya era pacto de sangre, ¿lo recuerdas? No, por eso, digo, de hoy no pasa. No, es que encima es que eran tantas veces que es que me sabía decirte que no, porque es que se va a pensar que lo estoy cachondeando de él o algo, pero te va en serio que estoy en el hospital, que sí. Mira, te enseño aquí cómo tengo el pie, mira, espérate. A ver. Voy a desenchufarme, pero ¿ves? Ahora voy enchufado con un tubo. Espérate, mira, Ay, Dios. ¿ves? Estoy con esto y voy enchufado y mira Sí. cómo tengo el pie. Mira, mira. Ala. Y esto Oh, es Dios todo mío. aún que me está supurando y no se seca y supura y luego parece que se haya cerrado, pero luego viene el doctor, hace así y se abre el corte otra vez y me meten mierda ahí. Ay, qué fuerte. Pero que no es coña, no, que estoy No, yo te creo, ¿eh? No, no, no te preocupes. no, pero que estoy arriba para abajo todo el día entre hospitales, ahora no sé qué, y ahora voy a empezar a ir a oficio todo el rato, todo el rato. Ay, pues vas a ver que se va a pasar rápido. Estoy seguro. No, Te vas a pasa recuperar rápido. y Muchas gracias por los ánimos, pero es que no pasa rápido, bro. soy muy positivo, perdón. Yo lo intento ser, pero también soy realista. Ya. Rápido no pasa, pero va a pasar tarde o temprano. Así que, Eso, bueno, está bien. Va a pasar. Eso es lo importante. exacto. Ay. Oye, Jordi, pues de nuevo, de verdad, muchísimas gracias. Una duda, ¿cuándo vas a estar por aquí por Madrid? En Madrid me pillan para ir a
Bueno, Jordi, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, un placer poder estar contigo. Me encantó. Espero verte por aquí en Madrid en esa ocasión que no se puede, no puede salir en el video. Pero... no la sueltes. Pero bueno, ya se sabrá en algunos meses, me imagino. Sí. Supongo que ya lo dirán en un par de meses. Exacto. Ya lo veremos. Perfecto. No, pues bueno, de verdad, un placer, Jordi. Ha sido un placer, igualmente. Y lo siento por haber tardado tanto al final en poder haberla hecho. No importa. Al final se pudo hacer, que es lo importante. Parecía esto el juego de las excusas, pero no. No importa, al final se logró. Teníamos un pack de examen, así que... Sí, ya está. Se ha cumplido y es lo importante. Exacto. Ay, pues bueno, Jordi, de verdad, muchísimas gracias. Espero verte pronto por aquí en Madrid. Bueno, ya sé cuándo, la gente no lo sabe. Y recupérate pronto. Sí, a ver, que Dios te escuche. Perfecto, pues de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos también por habernos escuchado. Los veo pronto en un episodio más. Por favor, suscríbanse al canal. Ya vieron el botoncito, ahí está. Suscríbanse. Chao, chao.